En 2019, el 67% de la población española se sentía muy preocupada por el cambio climático. Hoy por hoy, este porcentaje acá... 49%. ¿Ha bajado? ¿Cómo? Esa fue la pregunta que nos hicimos. Bienvenidos a esta miniserie en la que os vamos a relatar todo lo que hemos aprendido después de años haciendo estudios y encuestas a la población española en términos de sostenibilidad. Hoy os vamos a hablar de la sexta ola del estudio sobre consumo sostenible y productos certificados. Os recordamos también que el resto de olas, por si queréis indagar en ellas, están en nuestra página web. ¡Comenzamos! Entre el 13 de diciembre de 2024 y el 15 de enero de 2025 se hicieron 2.000 entrevistas a una muestra representativa de la población española. Y lo primero que vimos al comprobar los datos nos sorprendió, porque la preocupación por el cambio climático había bajado 18 puntos porcentuales desde 2019. Para entender esto, nos pusimos a analizar factores que nos ayudarán a entender cómo y por qué ha variado esto. Y tras analizar factores como la identidad personal, factores psicosociales o incluso ideología, nos dimos cuenta de que el factor más importante era el sentimiento colectivo. En 2022, la mitad de la población española creía que sus actos podían cambiar el cambio climático, pero en solamente 2 años esa cifra ha bajado 10 puntos porcentuales. Es decir, nos sentimos impotentes y de hecho creemos que ese pensamiento se ha ido transformando hacia este otro. Realmente mis acciones no son relevantes y los que pueden hacer algo por cambiar las cosas no están haciendo nada. Entonces, no es que estemos negando el problema, pero estamos trasladando parte de nuestra agencia y responsabilidad a otros grupos externos. Grupos como la Unión Europea, el Gobierno o la ONU son a los que más responsabilidad le atribuye la sociedad española. Pero entonces, ¿esto significa que nuestros hábitos de consumo ya no son sostenibles? ¿Nos hemos rendido? Pues no parece ser el caso. Para poder entender esto tenemos que dividir la sociedad española en función de su ansiedad climática y su autoeficacia percibida. En el primer grupo tenemos las personas transformadoras, que reconocen el problema, saben de la urgencia del mismo y tienen muy claro que sus actos pueden generar un cambio. En la otra cara de la moneda tenemos las personas desconectadas, personas que no reconocen el problema, no ven la urgencia del mismo y por lo tanto no actúan en consecuencia. Y en el centro encontramos dos grupos que son muy curiosos. Por un lado tenemos las personas tranquilas. Son personas que reconocen el problema, saben de la existencia del mismo, pero no sienten esa urgencia. Y aunque tienen los recursos para poder actuar en consecuencia, no llegan a hacerlo porque no sienten esa necesidad. Y en el otro lado tenemos las personas bloqueadas. Gente que sienten tanta ansiedad climática que se sienten abrumadas, y no solamente por el entorno que les rodea, sino también porque son personas que normalmente tienen un poder adquisitivo muy bajo y no pueden actuar en consecuencia. Como podemos ver, son realidades totalmente distintas y sin embargo, todas son sostenibles en sus hábitos de consumo en mayor o menor medida. De hecho, si analizamos los hábitos de consumo de toda esta gente, podemos ver cosas bastante curiosas. Es evidente que las transformadoras van a ser aquellas que más en proporción consuman productos de proximidad, a granel o ecológicos y en ropa de segunda mano o sostenibles. Pero lo curioso es cuando comparamos los hábitos de consumo de las bloqueadas y las tranquilas, puesto que este primer grupo las supera en todos estos hábitos de consumo. Es decir, aunque estas tienen menos recursos que las tranquilas, saben sacarle mejor partido. Aunque el problema no solamente radica ahí, también tiene su raíz en el exceso de información que sufrimos a día de hoy. Por lo tanto, hay tanto bombardeo que el cerebro, por salud mental, se apaga y se desconecta. Solamente hay que ver un lineal en un supermercado o una tienda ecológica y pararnos a mirar los certificados de sostenibilidad. Hay tantos que ya no sabes en cuál confiar, sobre todo en un escenario en el que el greenwashing está a la orden del día. Por lo tanto, no es de extrañar que hayan bajado 8 puntos porcentuales de confianza desde 2019. Así que en esta vorágine de bombardeo constante de información, el pensar que la sostenibilidad solamente está al alcance de unos pocos pudientes y la pérdida de confianza en unos grupos que una vez la tuvieron, nos ha hecho meternos en esta burbuja en la que pensamos que no hay nada que podamos hacer. Además, este desplazamiento de responsabilidad de nosotros a los grupos gubernamentales se hizo más evidente cuando se les presentó a los encuestados la siguiente.
Sorprende ver que el 70% de la población española estaba a favor de la fiscalidad verde. Así que se confirma, hay intención colectiva. Pero parece que se nos olvida que desde siempre nosotros como consumidores hemos tenido el poder de decirle al mundo: queremos que siga existiendo este tipo de comercio y no lo apoyamos porque no apoya el cambio climático. Es decir, a base de soberanía de consumo, somos nosotros los que le decimos al mercado qué hay y qué no queremos que siga existiendo. No estamos omitiendo la responsabilidad de los grupos gubernamentales, pero parece ser que desde unos años a esta parte hemos ido delegando una agencia y responsabilidad que hasta hace unos años era y sigue siendo nuestra. Al final resulta que no es que hayamos dejado de preocuparnos, no hemos dejado de intentarlo tampoco, pero nos hemos cansado y hemos dejado de creer que nuestras acciones importan. Y tampoco nos culpo, en el mundo en el que vivimos es fácil tirar la toalla. Nos hemos creído que el cambio viene de arriba, pero tenemos que recordar que cada decisión de consumo es un mensaje, cada euro es un voto para el mundo que queremos. Y lo increíble es que, incluso cansados, seguimos actuando cuando podemos, porque en el fondo sabemos que la sostenibilidad no empieza en una cumbre. Empieza cuando recordamos que el poder no ha desaparecido, solo se nos olvidó que sigue estando en nuestras manos.